Existen varias preguntas que se me están haciendo en torno a los dos amparos que presentamos recientemente, que han tenido amplia difusión en los medios de comunicación. Uno es el amparo por pagos ilegales en materia educativa al CENTE, conforme a los reportes que ha emitido la Auditoría Superior de la Federación. El otro es el amparo contra la condonación de los adeudos fiscales de los estados y municipios. Estos dos amparos están armados de manera muy ortodoxa en términos de que plantea conceptos de violación y va en contra de actos de autoridades, pero novedosa en la medida que no está apoyada en los conceptos jurídicos que quedaron ya superados con motivo de la reforma constitucional de junio de 2011. Me detendré un punto en este aspecto de la reforma constitucional que cubrió para los efectos de esta charla dos aspectos. Primero, la de los derechos humanos, que fue una reforma amplia, importante, trascendente, que ha tenido ya muchos comentarios, ¿no? Yo creo que no me gustaría detenerme en ese aspecto, pero sí en el otro, que fue lo de la reforma constitucional en relación con el juicio de amparo. Ahora también que se ha destapado mucho en los medios de comunicación, porque hubo una reforma ya aprobada por la Cámara de Diputados que se ha traducido en una nueva ley de amparo. Recordemos que esa nueva ley de amparo fue ya en el pasado aprobada por la Cámara de Senadores, se pasó a diputados, ahí estuvo varios meses, y ahora diputados la aprobó, pero con algunas modificaciones, lo cual hará que regrese de nueva cuenta a Cámara de Senadores para que se agote el trámite legislativo. En fin, ya cierro la charla en el aspecto que concierne a la ley de amparo, la reforma constitucional, para referirme a un solo aspecto, que es el que ha dado pauta, además de los derechos humanos, a toda la nueva temática de los dos amparos presentados. Y este nuevo concepto pues, es el del interés legítimo, novedoso en otras materias, en la materia administrativa propiamente, en los tribunales contencioso administrativo de las entidades federativas. En el Distrito Federal ha tenido bastante empuje. La doctrina extranjera ha tenido una presencia importante en la materia, la argentina, la española, el interés legítimo, pero nunca en juicios constitucionales. La reforma que se hizo, la Constitución en junio de 2011, incorporó el tema del interés legítimo en el juicio de amparo, lo cual fue un cambio paradigmático en la forma que se iba a entender la procedencia a partir de la reforma del juicio de amparo. Por eso me quiero detener en esta figura, interés legítimo, porque es en la que sustentamos la procedencia de los dos juicios. Uno y otro tienen diferente materia, como lo comenté. Uno es materia educativa, el otro la condonación a los estados y municipios. Están encabezados por dos grupos distintos que no tienen nada que ver uno con otro, pero que sí están sobre una misma línea conductora: los dineros públicos. En el pasado, antes de la reforma constitucional, el juicio de amparo solo se podía promover por aquellos que tuvieran un interés jurídico. No existía el interés legítimo, por vía de consecuencia, quienes quisieran ampararse tenían que sostener, tenían que demostrar que en sus intereses personales, en su persona, en su familia, en sus propiedades, posesiones o derechos, se les había afectado algo en sí, no en algo abstracto, algo propio, en su esfera personal, en su esfera individual. Por eso se refería a un interés jurídico. Y esa afectación, así se concibe,
daba derecho, o da todavía derecho, a reclamar de que el Estado respete el derecho vulnerado, el derecho afectado, y todo a través del juicio de amparo. Cuando se da la reforma constitucional, hay un cambio, como ya lo mencioné, y se introduce la figura del interés legítimo, también la del jurídico, no quiere decir que se haya eliminado, la del interés legítimo, y ahora es un ámbito más amplio de protección que se logra a través del juicio de amparo, sumado a la reforma de los derechos humanos. El objetivo fue ciertamente tener una mayor cobertura en la protección de los derechos de los gobernados. Cuando había que construir el tema del interés legítimo, tuvimos que hacer una primera aproximación del concepto, evidentemente en términos doctrinarios, lo que se ha señalado incluso ya por alguna doctrina mexicana, pero ese concepto abstracto había que aterrizarlo a cada caso concreto. No fue fácil el ejercicio, hubo que construir de una abstracción para llevarlo al caso particular, cada uno de ellos, y entonces sí, bosquejar y poderle demostrar a los jueces de que teníamos la razón de presentar el amparo. Si estos dos amparos los hubiésemos intentado antes de la reforma del junio de 2011, es evidente que no hubiera procedido. ¿Por qué? Porque no hay en estos dos en particular un interés jurídico afectado en el sentido tradicional que mencioné. Lo que sí hay es un interés legítimo afectado. ¿Qué podemos entender entonces por el concepto, por interés legítimo? Vayámonos a la primera idea que se bosqueja en torno a esto, y es, con el interés legítimo lo que se busca es la restitución de un orden jurídico afectado. Nada más que todavía está muy amplio, porque todos los ciudadanos, todos los gobernados, tenemos un interés, por supuesto, en que el Estado, en que las autoridades operen conforme lo manda la Constitución. Hay un mandato de legalidad, hay un mandato de respeto a la Constitución, hay un mandato de que las autoridades solo pueden actuar en el ámbito, es decir, conforme a las competencias que tienen, que las autoridades tienen que respetar y garantizar y promover y fomentar los derechos humanos de los gobernados. Pero todavía eso es muy abstracto, es muy idealista, pero ya tiene los matices constitucionales de contenido jurídico suficientes como para ir perfilando una aproximación más específica. La doctrina, y sobre todo lo que es la exposición de motivos de lo que será ciertamente la nueva ley de amparo, establece algunos indicios que de un concepto muy amplio de interés legítimo se reduce más y facilita el entendimiento. Tiene que ser un interés legítimo cualificado y tiene que ser un interés legítimo relevante. Con esto quiere decir que el grupo de personas interesadas en acudir al amparo tienen que dolerse en mayor medida, de alguna manera, de alguna afectación que les ocasiona, no necesariamente en su esfera jurídica, la violación que se está cometiendo a los derechos humanos. En esta materia de los amparos que estamos promoviendo, había que hacer esa especificación, habría que otorgarle al caso de Mexicanos Primero un interés cualificado, relevante, y por el lado del grupo de ciudadanos que se ampararon contra la condonación de los adeudos fiscales contra estados y municipios, se tenía que hacer lo mismo, por supuesto. De ahí que el paso que se dio fue cómo construir en ambos amparos ese interés legítimo
ese interés legítimo, cualificado, ese interés relevante. Evidentemente todo con un sentido jurídico, no puede ser algo de que queramos, sino teníamos que demostrárselo a la juez. Fuimos exitosos, sí, pero había que demostrarlo y estuvo el reto importante. Fue una estrategia procesal que tomó algunos días, algunas semanas diseñarla. No fue algo fácil, ni quiere decir con esto que nos sintamos totalmente exitosos. Ya la juez de distrito que tiene el asunto de Mexicanos Primero aceptó nuestra posición, pero todavía falta mucho camino por andar. El hecho de que la haya aceptado quiere decir para nuestros efectos que fue un éxito procesal muy significativo, muy relevante, y seguiremos luchando para que el de Mexicanos Primero, el de los grupos de ciudadanos, tenga la misma fuerza en la admisión, la misma suerte. En ambos casos, lo que está en suerte es los dineros públicos. Para efectos del amparo gasto educativo, el artículo 3 de la Constitución establece el derecho humano a una educación digna, integral, pública, es decir, es un concepto ideal. Pero teníamos que darle un matiz que nos permitiera entrar al amparo bajo la calidad de interés, insisto, cualificado, relevante. Y fue la materia de los dineros públicos, específicamente. La fracción octava del artículo 3 dispone que para efectos del gasto público relacionado y destinado a la educación, habrá unas reglas para su operación con los estados de la República. Y es ahí entonces cuando juega otro concepto constitucional, que son los del artículo 134, que señala que el gasto público tiene que ejercerse de manera responsable bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, economía y honradez. Este concepto de honradez se vuelve fundamental, así como el de eficacia y eficiencia, en general todos, pero para el punto que estamos destacando. Si la Auditoría Superior de la Federación, en sus informes de resultados para los ejercicios 2008 y 2009, denuncia irregularidades que en algunos casos conllevan conductas delictivas, esto quiere decir que el gasto público ejercido en 2008 y 2009 fue desviado, no fue manejado de manera honrada. Eso es evidente, eso no hay duda alguna. Y no fue manejado de manera eficiente y eficaz, tampoco transparente. Quiere decir esto entonces que el gasto público en materia educativa, al menos en estos dos ejercicios, 2008, 2009 y 2010, también tenemos documentado en igual sentido 2008 y 2011, que está por presentarse en estos días, el 20 de febrero. Todo ese paquete de irregularidades demuestra que hay una administración deficiente, irresponsable, pero de manera sistemática, reiterada, del gasto público en materia educativa. Y se resulta ser que ese gasto público nada más está soportado de una manera, que es con las contribuciones que pagamos todos los mexicanos. Y es ahí entonces en donde entra el interés jurídico en su vertiente legítimo, quiero decir, cualificado y relevante. Porque si nos están afectando en el patrimonio para nosotros hacer la aportación al gasto público que se destina a gasto educativo, y este gasto educativo tiene visos de ineficiencia, de deshonestidad, etc., definitivamente debemos de concluir que hay una afectación a nuestro patrimonio, no de manera directa, por supuesto, sino indirecta, porque está operando a través de una
y responsabilidad patrimonial del Estado y también en la calidad del servicio público de educación que se presta en el país, en violación a un derecho humano, a la educación y el derecho humano de respeto a la propiedad privada de los gobernados. Una reflexión de igual tipo se hace en relación con el amparo del grupo de ciudadanos que reclamó la inconstitucionalidad de la condonación de estados y municipios. En este caso, también se habla de afectación presupuestal del Estado, de la Federación sobre todo, pero con una distinta aproximación. Por un lado, si se cancelan pasivos a los estados, quiere decir que se cancelan activos de la Federación. Si se cancelan los derechos de crédito, se provoca un boquete en las finanzas públicas federales que tiene que repercutir o se traduce en un desbalance en las finanzas públicas. Es una cuenta de contabilidad gubernamental. Es decir, no hay mucha ciencia con esto. Se cancela de un lado, se cancela del otro. Pero si se cancela del lado federal, hay un menoscabo patrimonial. Y ese menoscabo patrimonial tiene repercusiones de diferente tipo. Por un lado, hay un desbalance, como dije, pero el desbalance en las finanzas también viola los principios del 134 constitucional. No hay un manejo responsable de las finanzas públicas, eficiencia, eficacia. Pero esto además tiene otros problemas paralelos, que es cómo se va a cubrir ese boquete. Si hay un déficit que se va a generar o un desbalance que se va a producir, para lograr el equilibrio, nada más hay una sola vía. Tienen que incrementarse las recaudaciones por otros conceptos. Y quienes soportamos esos otros conceptos somos los contribuyentes. Y ahí es donde surge el interés legítimo, relevante y cualificado. Por el mismo motivo que estábamos hablando en gasto educativo, surge acá, por diferente mecanismo. Nada más que en el caso de la condonación de estados y municipios, tiene otros matices que lo hacen crítico también. Por ejemplo, no se da justificación alguna de por qué se concede el beneficio. Ya se les había concedido a los estados y municipios un beneficio de igual naturaleza en diciembre de 2008. Y en aquella época, a través de un decreto de Felipe Calderón, se dijo que era una solución integral y definitiva. Por lo visto no fue integral ni definitiva, porque se les tiene que volver a dar. Por lo visto ha sido una actitud irresponsable de los estados y municipios en el manejo de sus finanzas públicas, pero tampoco se justifica por parte del Congreso de la Unión. No se justifica y por vía de consecuencia no se hace la medición del impacto financiero, que lo marca la ley que se tenga que hacer. Toda medida de este tipo tiene que hacerse acompañada de un análisis de impacto financiero. No existe. Y no existe porque tampoco se sabe cuál es la magnitud de la condonación. No lo sabe el Congreso de la Unión, pero tampoco lo sabe la Secretaría de Hacienda, ni el SAT. ¿Cuánto se les está condonando? No hay números. Y si de casualidad existiesen los números, no se han dado a conocer, lo cual transgrede el principio de transparencia que está en el 134 constitucional. Es decir, estamos hablando de una situación crítica amplia. Todo esto es lo que da lugar a que el concepto de interés legítimo haya dado procedencia o haya dado justificación muy importante a los dos amparos que hemos presentado bajo la modalidad del interés legítimo. En colaboraciones subsecuentes ya explicaré los detalles de cada uno de esos amparos, los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, cuáles son las síntesis, algunas de las irregularidades, cómo está siendo atendido este tema por la juez de distrito que está
conociendo del asunto, y también daré varios más de los detalles del amparo que promovieron el grupo de ciudadanos en contra de la condonación a estados y municipios.